Una mañana, Anastasija y Atina se subieron a sus unicornios y volaron. Alto, muy alto, por encima de las nubes. Debajo de ellas aparecían ciudades, ríos, montañas y mares. «Mira qué azul es el mar», gritó Anastasija. «Y mira esas casitas blancas allá abajo», añadió Atina. «Eso es Grecia, vamos allá». Primero aterrizaron en la capital de Grecia, Atenas. En la colina de la Acrópolis se alzaba el Partenón. Un templo maravilloso de más de 2500 años. «Mira esas columnas tan altas», dijo Anastasija. «Aquí adoraban a Palas Atenea», añadió Atina. «Tenía el mismo nombre que yo». Las columnas eran tan altas que casi tocaban el cielo. «¿Sabes?», susurró Anastasija, «dicen que dentro del templo había una estatua de oro gigante de Atenea, tan alta como una casa». Atina abrió mucho los ojos. «Quizá todavía hay un tesoro mágico escondido allí». Después volaron a la isla de Santorini. Las casas blancas con cúpulas azules brillaban al sol. Tras pasear, se sentaron a la sombra y comieron un delicioso gyros, un plato tradicional griego. Está riquísimo», dijo Atina con la boca llena. A los pies del monte Parnaso, las princesas llegaron a la ciudad de Delfos. Hace mucho tiempo, la gente venía aquí para pedir consejo a la pitonisa. Sobre la entrada del templo, en griego antiguo, se leía: «Conócete a ti mismo». Las princesas se pararon frente al templo, miraron con asombro y reflexionaron sobre la inscripción. Antes de continuar su viaje, las princesas aterrizaron en la hermosa playa de Lefkada. El mar era turquesa, y la arena blanca como la nieve. «Mira cómo brilla el agua», dijo Anastasija. «Es como un baño mágico», gritó Atina, y corrió al agua. Las dos llevaban trajes de baño rosas con estrellas y empezaron a salpicarse jugando y riendo. Luego fueron al Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia. Según la leyenda, aquí vivían los dioses Zeus, Hera, Atenea y los demás. «Es como si hubiéramos llegado al cielo», dijo Atina. Antes de regresar a casa, participaron en una celebración. Las personas bailaban sirtaki, un famoso baile griego, acompañado por música de bouzouki. Las princesas también se unieron, girando y riendo en el centro del círculo. Cuando el sol comenzó a ponerse, las princesas se subieron a sus unicornios y regresaron al castillo. «Ha sido algo mágico», dijo Anastasija. «Hemos aprendido tanto sobre Grecia», añadió Atina. «Seguro que volveremos pronto», dijo Anastasija. Esa noche, mientras descansaban en sus camas, pensaban en las aventuras del día, y Masa las escuchaba con atención. Atina susurró: «La próxima vez, quizá Rusia». Anastasija sonrió: «Oh Japón». Las estrellas en el cielo brillaban como si dijeran: «Las estamos esperando». Así fue como nuestras princesas visitaron Grecia, y aprendieron que el mundo está lleno de historias, sabores, colores y sabiduría.